Nuevamente les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra, un espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios. Estamos viendo el personaje que tanto nos ha apasionado, San Pablo, y en las cápsulas anteriores hemos visto algo de su vida. Ahora vamos a entrar ya directamente a sus escritos, a sus cartas. Comenzamos viendo en qué consiste el género epistolar en el Nuevo Testamento. Mientras que los libros del Antiguo Testamento presentan géneros literarios muy variados, tales como los relatos históricos, épicos, legislación, poesía, oráculos proféticos, reflexiones sapienciales y otros más. Los libros que componen el Nuevo Testamento son más homogéneos en cuanto a su género literario, de modo que 21 de los 27 que lo integran son generalmente considerados como cartas. Es decir, si excluimos los evangelios, Hechos de los Apóstoles y este escrito a los hebreos, pues los 21 que quedan tienen este género de carta. El género epistolar, por tanto, predomina en el Nuevo Testamento, aun cuando luego de un análisis más atento se concluya que también existen otros géneros menores, como exhortaciones, listas de virtudes, de vicios, códigos de conducta e incluso antiguos himnos litúrgicos. A pesar de que existía gran variedad en el género epistolar del mundo grecorromano, las cartas paulinas presentan una organización más o menos estable. Se inician con el encabezamiento, que incluye el saludo inicial, el remitente y los destinatarios, y los augurios de paz y salud, la primera propio del formulario epistolar judío, la segunda grecorromano. Después de este saludo o de esta introducción, sigue el cuerpo de la carta, donde el remitente expresa lo que quiere comunicar a sus destinatarios. Se puede distinguir una parte doctrinal, en la que se expone el acontecimiento cristiano, y una parte exhortativa o parenética que le llamamos, en la que se sacan las consecuencias éticas de lo anterior, ambas no siempre en este orden. Y finalmente viene la conclusión, que cierra la carta e incluye un saludo final, algunos nombres y encargos, incluso exhortaciones últimas y de nuevo el deseo de paz y salud. La carta paulina adquiere la originalidad propia de carta cristiana, pues desde su encabezamiento indica que la relación entre remitente y destinatarios es entre un apóstol o siervo de Cristo y una comunidad que le pertenece y responde a Cristo. De las 21 cartas del Nuevo Testamento, 13 han sido atribuidas a Pablo, el apóstol de los gentiles. Desde el punto de vista cronológico, las cartas paulinas son los primeros escritos de la lista del canon del Nuevo Testamento, incluso anteriores a los evangelios, redactadas luego de unas 2 décadas de la muerte y resurrección de Jesús. Son una valiosa radiografía que nos permite descubrir cómo se recibió y desarrolló la fe cristiana en comunidades grecorromanas. A pesar de que la investigación moderna ha puesto en tela de juicio la autoría de algunas de las cartas atribuidas a Pablo, en razón de sus peculiares características literarias y teológicas, sin embargo, todas tienen una herencia e impronta del apóstol de los gentiles, pues él las escribió
o las dictó a un amanuense, o las compuso uno de sus discípulos con el fin de recordar y actualizar la enseñanza paulina en tiempos de crisis de alguna comunidad. Cualquiera que sea la situación particular de cada carta, todas expresan la tradición paulina, conservada y transmitida y profundizada por lo que se podría llamar la escuela o el círculo paulino. Es decir, algunas sin duda serán de puño y letra de Pablo, otras probablemente algún discípulo, alguien muy cercano a Pablo, las escribió. Una posible clasificación del Corpus Paulinum, de las cartas de Pablo, puede ser la siguiente. Primero, si se tiene en cuenta su extensión, distinguimos 6 grandes cartas escritas durante la actividad misionera del apóstol. ¿Cuáles serían estas grandes cartas? La carta a los romanos, primera y segunda carta a los corintios, Gálatas y primera y segunda carta a los tesalonicenses. Si tenemos en cuenta que se escribieron mientras Pablo estaba en la cárcel, las encontramos en 4 cartas llamadas de la cautividad: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Si se tiene en cuenta que los destinatarios son personas individuales, dirigentes de comunidades, en 3 cartas pastorales: primera y segunda carta a Timoteo y la carta que dirige a Tito. Al considerar el amplio concepto de autor que se manejaba en la antigüedad, las cartas paulinas se pueden clasificar en 2 grandes grupos conforme a su autenticidad. En el primer grupo están las que llamamos cartas protopaulinas, es decir, las primeras cartas que sin duda tienen toda esta esencia, escritas probablemente por el mismo Pablo o algún amanuense. Podríamos decir que estas cartas son: primera carta a los tesalonicenses, primera y segunda carta a los corintios, carta a los gálatas, carta a los filipenses, Filemón y la gran carta a los romanos. Ahí tenemos pues 7 cartas: primera tesalonicenses, primera y segunda corintios, gálatas, filipenses, Filemón y la carta a los romanos. Las protopaulinas, las que sin duda tienen toda esa esencia del apóstol. Y fueron escritas antes del año 60 después de Cristo. Del segundo grupo son las llamadas cartas deuteropaulinas, es decir, las que se escribieron después de Pablo por algún discípulo, como ya lo habíamos señalado, no en el sentido en que él las haya escrito de su puño y letra, aunque así se afirme, incluso en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 18, lo menciona, sino porque algún discípulo suyo, luego de la muerte del apóstol, las redactó en su nombre, cartas deuteropaulinas, después de la muerte de Pablo. En estas cartas no es Pablo quien habla, sino que se hace hablar a Pablo. Este procedimiento, llamado pseudonimia o pseudografía, no era un engaño literario, puesto que el discípulo recurría e interpretaba la tradición paulina oral y escrita para componer la carta, lo que le permitía poner a Pablo como remitente. De este modo se busca que el apóstol continuara formando en la fe y animando la fidelidad de sus comunidades enfrentadas a nuevos desafíos. Entre estas cartas deuteropaulinas están pues la carta a los Colosenses,
a los Efesios, primera y segunda de Timoteo, Tito y la segunda carta a los Tesalonicenses. Probablemente la última de las cartas atribuida a Pablo que se escribió. Todas las cartas atribuidas a Pablo se distribuyen a lo largo de 3 generaciones de cristianos y dialogan y responden en sus contextos particulares. Una primera generación, podríamos decir, la que vivió entre el año 30 y 70. Es la época del misterio de los testigos de Cristo y de la predicación a las comunidades. Para ella Pablo escribió en un pequeño lapso de tiempo las llamadas cartas auténticas o protopaulinas entre el 30 y el 70. Una segunda generación cristiana entre el año 70 y el 110. Es el tiempo en el que han muerto los líderes o las columnas de la iglesia, Pedro, Santiago, Pablo. Crece el número de discípulos y se busca la estabilidad e identidad definitiva de la iglesia. Para esta generación fueron escritas las Deuteropaulinas entre el año 70 y 110. Y finalmente una tercera generación entre el año 110 y 150, esta época en que las comunidades tienen una mayor integración a la sociedad e impactan y viven sometidas al parecer de los paganos. Buscan delimitar los comportamientos adecuados y proteger sus miembros de conductas inapropiadas. A la vez buscan ser ciudadanos modelos. Para ellas se pusieron por escrito las cartas pastorales que hay que datar hacia el año 90. Pues bueno, hasta aquí está este dato interesante sobre las cartas de Pablo, que independientemente si las escribió él de puño y letra o las escribieron sus discípulos, las cartas expresan el sentir, el espíritu grande y evangelizador de San Pablo. Síganos pues en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo, en Facebook. Ahí nos encuentran todos los martes desde temprana hora. Compartan este material y les deseo siempre que la paz de Cristo reine en sus corazones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.